Ok, si continuamos leyendo, ¿verdad?, los versículos 3 al 8, veremos que de noche Dios se reveló al rey por medio de un sueño para advertirle que Sara estaba casada y que su conducta podría acarrear castigo. El rey Abimelech, a pesar de ser un pagano, demostró demostró respeto y reconociendo al Dios de Abraham hasta el punto de llamarlo Señor. Apeló a la justicia divina, ya que había obrado de buena fe. Dios reconoció su conducta recta y le ordenó devolver a Sara a su marido, cosa que hizo inmediatamente. Leemos en el verso 11 al 13. Abraham respondió, ¿verdad?, ahí viene la confesión de Abraham. Abraham respondió: porque me dije, sin duda no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Además, en realidad es mi hermana, hija de mi padre, pero no hija de mi madre, y vino a ser mi mujer. Como les comenté hace rato, ¿verdad? Ciertamente eran hermanos, pero de madres diferentes, ¿sí? Solamente eran hermanos por padre. Pero era su mujer, era su esposa. Entonces, esta falta de confianza en los recursos de Dios había llevado a Abraham y a Sara a ponerse de acuerdo, como ya lo habían hecho anteriormente en Egipto, para que cada uno de ellos se refiriese al otro como un hermano o hermana. Pretendían evitar que Abraham fuese asesinado por ser el marido de ella. Esta mentira había demostrado una falta de fe y confianza en Dios, y el patriarca, sabiendo que se encontraba en un territorio habitado por paganos, optó por mentir. Y resulta que pudo comprobar que el rey Abimelech tenía un conocimiento adecuado para poder distinguir el bien del mal y daba un alto valor a la palabra. Realmente la imagen de Abraham y de su relación con Dios no quedó en este incidente muy favorecida frente a aquel rey que obró tan correctamente. Este capítulo finaliza, ¿verdad?, mostrando que Dios aprobó el comportamiento del rey, bendiciendo a toda su familia. Muchos cristianos hoy en día no apartan de sus vidas el pecado, es decir, esta forma de obrar contraria al carácter y a la voluntad de Dios. Como resultado, no experimentan su respuesta a las oraciones ni su bendición. Creemos que si los cristianos adoptásemos la actitud opuesta, es decir, una actitud de confesión de sus pecados, acompañada de una voluntad de rectificar su conducta, se produciría una auténtica renovación espiritual. Qué importante, ¿verdad?, que nosotros podamos tomar en serio el tema de ser un hijo de Dios, de ser un discípulo de Dios. Debemos esforzarnos cada día, amados hermanos, para que le pongamos límites, freno a todas esas cosas que nos hacen daño, que nos afectan, y que insistimos en seguir caminando en la cuerda floja, como comúnmente se le dice. Entonces, tenemos que entender que el Evangelio es algo serio. De lo que hagamos aquí depende nuestra eternidad. Y mientras estemos con vidas tenemos la oportunidad de hacer lo correcto ante los ojos de Dios y el hombre. Así que sirva de reflexión lo que estamos haciendo con relación a nuestra vida de cristiano, ¿verdad? Unido aquí a lo que hemos leído. En resumen, Abimelech quiso concretar un tratado con Abraham, y a causa de ello establecieron una relación de amistad. Es significativo que Abraham invocó el nombre del Señor. Este acto nos recuerda su fe, expresada en los altares que edificó y en cada momento importante de su vida, que fue consagrado a Dios, manteniendo viva su comunión y comunicación con Él, tratando de vivir de acuerdo con las promesas y las bendiciones que Dios le concedió. El amor de Dios se expresa hoy a través de la llamada personal del Evangelio. Es el mensaje de las buenas noticias por medio de Jesucristo, que en su humanidad fue descendiente de Abraham,
todo aquel que quiera puede recibir la salvación por la obra redentora realizada en la cruz. El Dios que tuvo una relación personal con aquel patriarca quiere establecerla contigo. Entonces, siendo un hijo o una hija suya, podrás hablar con él y él te escuchará. Podrás preguntarle, pedirle y él te responderá. Ok, amados hermanos, capítulo 21 del libro del Génesis, ¿verdad? Llegamos a su parte final. Así que, amados hermanos, importantes datos, tomando nota para que vayamos aprendiendo. Dios está haciendo cosas maravillosas en nuestras vidas y en la medida que nosotros le busquemos, le vamos a encontrar, le vamos a hallar. Así que, amados hermanos, nos vemos en el próximo capítulo. Dios mediante, Dios les bendiga, Dios les guarde y les haga prosperar grandemente. Bendiciones. El apóstol Pablo, en su carta a los Gálatas, capítulo 6, verso 7, cito: no os dejéis engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Entonces nos engañamos a nosotros mismos al intentar creer de que estamos haciendo las cosas bien, que todo está tranquilo, cuando realmente estamos fallando con relación a nuestra comunión con el Señor. Entonces es tiempo de ponernos, como decimos, serios con relación al Evangelio, al camino, a la decisión que hemos tomado nosotros como hijos de Dios. Ok, vamos a seguir leyendo. Capítulo 20. Entonces es importante que estemos siempre revisando cómo están nuestras vidas, qué estamos haciendo. Estar pendiente de cada detalle, examinando, ¿verdad? Examinándolo todo, como dice la Escritura. Y tomar las cosas con seriedad. Si no, nos engañamos a nosotros mismos. Con las apariencias. Ok, amados hermanos. Creo que aquí terminamos en el capítulo 20. En el verso 14. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas y siervos y siervas, y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer, y dijo a Abimelech: he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca.
Y a Sara dijo: he aquí, he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos. Así fue vindicada. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Entonces vemos, amados hermanos, que el plan de Dios continuó, no se detuvo. Dios obró con misericordia, aún con lo que Abraham y Sara estaban haciendo. Él los libró, ¿verdad?, conforme a su plan, a su propósito, y los libró de que ocurriese algo allí con relación al rey de aquel lugar. Y Sara, incluyendo, preservó la vida del patriarca. Así que, amados hermanos, allí cerramos el capítulo 20 de Génesis. Y bueno, como siempre, importante tomar nota de todos los detalles, todas las reflexiones que vamos haciendo, que son importantes para nuestras vidas, para que no cometamos los mismos errores que nuestros antepasados cometieron por ignorar, ¿verdad?, el poder de Dios, la capacidad que tiene Dios, el Dios de lo imposible. Cuando dudamos de lo que Dios está haciendo, de lo que Dios es capaz de hacer. Así que aquí cerramos el capítulo 20, amados hermanos, y nos vemos entonces en el siguiente capítulo, en el capítulo 21 del libro de Génesis. Así que bendiciones, Dios les bendiga grandemente. Nos vemos en el próximo capítulo. Dios les bendiga. Ok, seguimos entonces en el capítulo 19, en esta segunda parte del capítulo. Y bueno, tocábamos en los versos anteriores esa necesidad, ¿verdad?, de wow, todo lo que se vivía en aquellas regiones, las inmoralidades. Y bueno,
Hoy en día no podemos decir que muchas ciudades están a niveles de Sodoma y Gomorra, de inmoralidades y cualquier cantidad de cosas. Y allí la necesidad también, amados hermanos, iglesia, amigos que comparten con nosotros estos estudios, de enseñar a nuestros hijos la identidad, la identidad que hay en Cristo Jesús a través de su palabra. Es la manera idónea de blindarlos a ellos, que puedan saber quiénes son en Dios, quiénes son. Ahorita, hoy, en estos tiempos, se han presentado, han salido cualquier cantidad de movimientos que van en contra de los principios de Dios. Y si nosotros no enseñamos a nuestros hijos, no los formamos con la palabra de Dios, pueden ser afectados por todas estas corrientes que, por supuesto, controladas por las tinieblas, se van extendiendo y diseminando por toda la humanidad y los países. Entonces es importante que estemos alerta ante estos brotes que están surgiendo en estos tiempos, donde se ven amenazadas principalmente los jóvenes que no están firmes en sus identidades de quiénes son en Dios. Muy bien, seguimos en el capítulo 19, verso 6. Verso 6, vamos a leer varios textos allí. Entonces Lot salió a ellos a la entrada y cerró la puerta tras sí. Y dijo: hermanos míos, os ruego que no obréis perversamente. He aquí ahora tengo 2 hijas que no han conocido varón. Permítanme sacarlas a vosotros y hacer con ellas como mejor os parezca. Pero no hagáis nada a estos hombres, pues se han amparado bajo mi techo. Mas ellos dijeron: hazte a un lado. Y dijeron además: este vino como extranjero y ya está actuando como juez. Ahora te trataremos a ti peor que a ellos. Y acometieron contra Lot y estaban a punto de romper la puerta, pero los 2 hombres extendieron la mano y metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la entrada de la casa los hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se cansaban tratando de hallar la entrada. Realmente Lot conocía la inclinación perversa de los habitantes de la ciudad. Nos extrañará seguramente y nos parecerá increíble la actitud de Lot en su esfuerzo por proteger a sus invitados. Su comportamiento confirma el supremo valor de la hospitalidad en aquellos tiempos, la cual era considerada sagrada e inviolable, hasta el extremo que el dueño de casa arriesgaría incluso su propia vida por sus huéspedes. Los agresores se burlaron de la influencia política que Lot parecía tener en la ciudad, le atacaron y le hubieran destruido a él y a su familia. Si los ángeles no hubiesen intervenido con su poder sobrenatural, cegando aquella turba incontrolable. Verso 12 al 14. Entonces los 2 hombres dijeron a Lot: ¿a quién más tienes aquí? A tus yernos, a tus hijos, a tus hijas, y quien quiera que tengas en la ciudad, sácalos de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, pues su clamor ha llegado a ser tan grande delante del Señor, que el Señor nos ha enviado a destruirlo. Y salió Lot y habló a sus yernos que iban a casarse con sus hijas, y dijo: levantaos, salid de este lugar, porque el Señor destruirá la ciudad. Pero a sus yernos les pareció que bromeaba. En efecto, Lot se encontraba en una situación límite. Como residente en aquella ciudad por varios años, se había acostumbrado a tolerar lo que él mismo calificó como perversidad. Había visto crecer y desarrollarse a sus hijos e hijas, que se casarían con jóvenes adaptados a aquel ambiente. Por ese motivo, cuando les habló a sus futuros yernos para advertirles que debían también huir con él, se burlaron. Lot había vivido tanto tiempo como uno de ellos sin que se notase ninguna diferencia, que tomaron su grave advertencia como una broma. Está claro que Lot, habiendo escogido aquel lugar para vivir, se encontraba apartado de la voluntad de Dios para su vida.
y era también evidente que no había dado testimonio de su fe ni defendido sus propios valores. Esa situación es similar a la actual de muchos llamados cristianos que pasan sus vidas comprometiendo sus valores cristianos en una adaptación a los valores de otras personas que no tienen un conocimiento de Dios ni una relación personal con Él. De esta manera, en vez de acercar a la gente al cristianismo, las alejan. Importante, ¿verdad? La actitud, nuestra identidad. Somos cristianos, debemos caminar como lo que somos, dando buen testimonio siempre, esforzándonos para ello. Versos 15 al 20. Y al amanecer los ángeles apremiaban a Lot, diciendo, levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que están aquí, para que no sean destruidos en el castigo de la ciudad. Mas él titubeaba. Entonces los 2 hombres tomaron su mano y la mano de su mujer y la mano de sus 2 hijas, porque la compasión del Señor estaba sobre él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y aconteció que cuando los había llevado fuera, uno le dijo, huye por tu vida, no mires detrás de ti y no te detengas en ninguna parte del valle. Escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot le dijo, no, por favor, señores míos, ahora, he aquí tu siervo ha hallado gracia ante tus ojos, y has engrandecido tu misericordia, la cual me has mostrado salvándome la vida. Mas no puedo escapar al monte, no sea que el desastre me alcance y muera. Ahora, he aquí esta ciudad está bastante cerca para huir a ella, y es pequeña. Te ruego que me dejes huir allá. No es pequeña para salvar mi vida. Podemos decir que Lot, a pesar de todo, pertenecía a Dios. Aunque si yo tuviese únicamente el relato del Génesis, no estaría muy seguro de ello. Pero como el apóstol Pedro en su segunda carta le llamó justo, creo que realmente era salvo. Había llegado a ser considerado justo por Dios por su fe, habiendo seguido a Abraham, identificándose con él cuando ambos habían ofrecido a Dios su adoración y su sacrificio. Por eso Dios ofreció a Lot su misericordia y él, creyendo en la palabra de Dios, se dispuso a salir de la ciudad. Pero su situación personal y familiar era difícil. Observemos que estaba indeciso y titubeó hasta el extremo que los ángeles tuvieron que forzarle a salir a él y a su familia de la ciudad. Incluso cuando ya se encontraban fuera y los ángeles le pidieron que no se detuviese en el valle y escapase al monte, se sintió incapaz de hacerlo y pidió ir a una pequeña ciudad. Parece imposible que aquella pequeña ciudad próxima a Sodoma y Gomorra hubiese escapado a la influencia negativa de estos grandes centros, por lo que su situación de depravación moral sería idéntica. Versos 24 y 25. Pero la mujer de Lot, que iba tras él, miró hacia atrás y se convirtió en una columna de sal. ¿Por qué la mujer de Lot se detuvo y miró atrás, en dirección a la ciudad? Creemos que la respuesta es doble. En primer lugar, pensamos que ella no quería salir de Sodoma porque la amaba. Por supuesto, amaba también a Lot, pero había cosas allí que ella valoraba mucho y se sentía muy ligada a ellas. Su cuerpo había salido, pero su corazón quedaba allí. Esa actitud constituye una lección para nosotros mismos. Es posible tener un corazón dividido. Hay cristianos que profesan tener una relación con Dios, pero al mismo tiempo son conscientes de que hay factores que le apartan o le impiden alcanzar una vida de comunicación con Dios y en consecuencia una experiencia humana plena y significativa. Esos factores, que pueden ser amistades, hábitos o apegos a ciertas cosas materiales, van anulando nuestra fe y testimonio cristiano. La Biblia nos muestra que sin fe, sin esa comunión y sin obediencia a la palabra de Dios, nuestra vida espiritual se apaga. Un corazón dividido pues conduce a la desobediencia. En segundo lugar, otro motivo por el cual la mujer de Lot miró atrás
fue que ella no creyó en Dios y no tomó en serio las instrucciones que Dios había dado. No debían detenerse ni mirar atrás. Lot creyó en Dios y obedeció. Su mujer no, y allí quedó pereciendo con todas aquellas cosas de las que no pudo desprenderse. Versos 27 y 28. Y Abraham se levantó muy de mañana y fue al sitio donde había estado delante del Señor y dirigió la vista hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra del valle y miró, y aquí el humo ascendía de la tierra como el humo de un horno. Al amanecer el patriarca pudo comprobar el cumplimiento de lo que Dios le había revelado. Al presenciar la destrucción de las ciudades, a la hora de elegir, Abraham había escogido bien. Había optado por creer en Dios y su fe le había llevado a amar las voluntades y los planes divinos. Por lo tanto, no se sentía ligado a aquel mundo que se estaba destruyendo por su maldad, por su violencia, por sus injusticias, por su desprecio a la dignidad humana con que Dios dotó a sus criaturas y por haber colmado la tolerancia de Dios. Seguramente habrá recordado también que Dios protegería a su sobrino Lot, ya que él le había prometido que salvaría a los justos del castigo. Viene bien recordar aquí, ¿verdad?, la recomendación del apóstol Juan en su primera carta, el capítulo 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Los versículos 30 al 38 nos relatan el pecado de Lot con sus dos hijas, ¿verdad? Pero aquí no nos vamos a detener en una lectura detallada de lo que aconteció allí. Es interesante observar también que los hijos nacidos de esa relación, Moab y Benjamín, dieron origen a la formación de dos naciones, los moabitas y los amonitas, que fueron enemigos permanentes de Israel, es decir, adversarios de la descendencia de Abraham. Diremos que evidentemente Lot no se encontró cómodo en Zoar y tuvo miedo. Seguramente la situación allí era muy similar a la de Sodoma y se refugió en las montañas, que era lo que había sugerido los ángeles que le sacaron de Sodoma. Si hubiera obedecido entonces se habría ahorrado muchos temores y sobresaltos. Por una parte vemos la preocupación de sus hijas por su descendencia. Sus novios habían perecido en Sodoma y sus perspectivas para casarse eran escasas. Por otra parte, su decisión muestra la influencia del bajo nivel moral del ambiente en que se habían criado, donde la práctica del incesto era habitual. Realmente hemos visto ya bastantes incidencias en la vida de Lot y su familia, que refuerzan el considerar aquella elección de Lot, cuando se separó de Abraham para ir a Sodoma, como un error cuyas consecuencias marcaron sus vidas hasta el final. Este capítulo nos hace reflexionar sobre las tremendas consecuencias de nuestras elecciones equivocadas, que nos afectan personalmente a nosotros y luego a nuestras familias y descendientes. El pecado, es decir, el desobedecer y apartarse de los principios establecidos por Dios en su palabra, trae tristeza y dolor a nivel físico, emotivo y espiritual. La única alternativa, la única opción para salir de esta esclavitud y ese proceso destructivo es aceptar la regeneración ofrecida por Dios por la fe en Jesucristo. Bien, amados, aquí concluye el capítulo 19. Interesante reflexión, ¿verdad?, acerca de la importancia de la fe y de ser obediente a Dios. Vivimos un mundo realmente corrompido de inmoralidades, de tragedias, de cualquier tipo de vicios, circunstancias que afectan la sociedad. La iglesia tiene una gran responsabilidad en la sociedad precisamente, y es que fuimos llamados a ser luz para el mundo que está en tinieblas. Así que es importante
la preparación, la capacitación, pero también es importante que podamos enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios. Hay que enseñarles, hay que hablar con ellos, hay que fundarlos, hay que fundamentarlos en las escrituras, en su identidad, la importantes que son para Dios. Porque lo que no les enseñemos en casa, el mundo se los va a enseñar. Y miren de qué manera. Así que, amados hermanos, oremos mucho, velemos siempre, estemos atentos con nuestros hijos, con nuestras acciones, examinemos siempre nuestras vidas para que podamos terminar la carrera, ¿verdad?, que hemos comenzado en Cristo Jesús y podamos recibir la corona prometida. Así que nos vemos en el siguiente capítulo, capítulo 20, con el favor de Dios. Así que sigamos adelante, amados hermanos. Dios los bendiga, Dios les guarde y les prospere grandemente. Bendiciones.